la segunda. Okay. Bueno, el día lunes Jennifer Paredes no acudió a la citación de la Fiscalía del Ministerio Público y lo mismo ocurrido con Hugo Espino, el empresario. Pero también hay otros temas como la apertura de la investigación preliminar contra el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, por usar un avión del Estado para un viaje familiar. Sobre ese tema y otros vamos a conversar con Andy Carrión, él es abogado penalista que está aquí en nuestros estudios de Canal N. Buenos días, señor Carrión, bienvenido. Muy buenos días, Katy, gracias por la invitación. Comencemos con el tema de Jennifer Paredes. ¿En qué situación pone a Jennifer Paredes no acudir el día lunes a la primera citación de la Fiscalía? Jennifer Paredes se encuentra en calidad de investigada y ese es un primer punto que debemos de tener en cuenta, porque en su calidad de investigada puede ser pasible de reprogramarse su declaración por una segunda vez y, en caso la Fiscalía lo vea por conveniente, a través de una medida compulsiva, detenerla y llevarla a que preste su declaración. Pero esto no sería la única consecuencia que acarrearía su ausencia y su desapersonamiento en la investigación, sino que además de ello estaría mostrando una conducta de rehusamiento a someterse a las investigaciones que al día de hoy viene llevando la Fiscalía ya especializada de corrupción contra el poder. Así es que eso podría tomarse en adelante como una medida de ausencia en la investigación y poder crear un peligro procesal que ameritaría, de acuerdo a lo que la Fiscalía podría evaluar, una medida como de impedimento de salida del país o incluso una detención preliminar, de acuerdo a cómo ellos van avanzando en la progresión de la investigación. Claro, ahora porque no se sabe dónde está y lo correcto en todo caso sería que asista a estas citaciones porque estamos hablando de temas en medio de fugas, ¿no? Como el exministro Juan Silva, Bruno Pacheco, el sobrino del presidente Fray Vázquez. Entonces, lo correcto sería y lo transparente sería que dé la cara. Lo correcto sería que se someta a la investigación, porque su ausencia lo único que hace es perjudicarla, más aún si es que no tendría alguna posibilidad, en este caso, de fugar, porque ya debemos de tener en cuenta de que, como bien has referido en los otros casos, existe ya la posibilidad de que la Fiscalía, advertido eso, pueda tomar una medida más drástica en contra de ella. Ese es el riesgo que está corriendo al no someterse a la propia investigación. ¿Y cómo compromete al presidente Pedro Castillo esta situación ahora con su hijastra, se podría decir? Por ahora no existe, hasta donde la prensa ha ventilado los datos propios de la investigación, un nexo que pueda implicar al propio presidente Castillo. Es más, a la única persona que se le ha citado a que rinda su declaración como testigo a la Fiscalía fue a la primera dama, Lilian Paredes, pero porque ella recibió la visita de uno de los empresarios que también está implicado como testigo en esta investigación. Pero hasta el día de hoy, y eso depende de la progresión de la investigación, no existe todavía un elemento que vincule de manera directa con el presidente Pedro Castillo. Pero ella está en calidad de testigo. Me refiero a Lilia Paredes. Sí, Lilian Paredes está en calidad de testigo, así como también el empresario, pero por los datos y elementos de convicción que viene recabando la Fiscalía, esto de todas maneras ameritaría una ampliación de investigación, ya no necesariamente por el delito de tráfico de influencias, sino algún otro delito, como por ejemplo el delito de colusión, o también incorporar a otras personas, como el empresario o algunas otras que vea conveniente de las empresas consorciadas que ganaron contratos con el Estado. Y ahora, ¿qué se espera con la excarcelación del empresario Samir Villaverde? Se dice, su abogado señala de que necesitaba salir, uno por seguridad y otro porque las pruebas que necesita presentar o que va a presentar solo las maneja desde fuera del penal. El hecho de que la Fiscalía haya solicitado la variación de la prisión preventiva por una comparecencia con restricciones a favor de Samir Villaverde indica de que hasta el día de hoy el procedimiento de colaboración eficaz va por buen camino. No obstante, tiene todavía que esta decisión ser homologada por el juez competente para que se convierta en puridad en un colaborador eficaz. Pero la liberación responde también a la posibilidad de recabar más elementos de convicción que puedan implicar eventualmente no solo al exministro de Transportes Juan Silva, sino a algunas otras personas, dentro de ellas también probablemente al presidente Castillo. ¿Y cuáles serían estas pruebas que necesitaría dar Samir Villaverde en las que debe estar presente? Usted
¿Qué baraja en ese sentido? Bueno, es una potestad de la Fiscalía el solicitar esta variación en el entendido de que sería mucho más sencillo recabar estos indicios, como por ejemplo los audios que ha venido presentando hasta el día de hoy o algún otro documento que pueda avalar, por ejemplo, las transferencias de dinero que él ha realizado o también la entrega de dinero en efectivo, no solo al exministro Juan Silva, sino a otros miembros de su entorno y también del entorno presidencial, como el propio sobrino del presidente Fray Vázquez. No obstante, se debe de señalar de que puede el mismo Juan Silva haber solicitado dinero a nombre del presidente Castillo, pero nunca haberle hecho entrega de ello. Es por eso que la investigación va a tener que justificar y corroborar todo lo que viene afirmando hasta el día de hoy Samir Villaverde. Porque hay más revelaciones de que se le entregó al presidente 50.000 soles, 30.000 soles y un iPhone, pero su abogado señala de que no hay cómo probar que este dinero se le entregó al presidente Pedro Castillo, porque el único nexo sería ahí el exministro Juan Silva. ¿Están tratando de ahora manchar al exministro solamente para limpiar al presidente? Bueno, la cadena de atribución de responsabilidad definitivamente pasa por el exministro Juan Silva, puesto que si él ha sido, según la versión de Samir Villaverde, quien ha recibido estas dádivas, así como dinero en efectivo, tendría de alguna manera que ser él también quien muestre su oportunidad, si se somete también a un procedimiento de colaboración, las pruebas que podrían implicar al presidente. Mientras tanto, solo tenemos las evidencias de que Juan Silva habría recibido el dinero y las dádivas, pero no necesariamente que estas hayan sido trasladadas al propio presidente Castillo. Pero ya que el señor Samir Villaverde grababa todo, ¿qué pasaría si en unos días más tenemos esas pruebas de que efectivamente se le entregó dinero al presidente? ¿Cómo cambiaría toda la figura? Bueno, afianzaría la hipótesis incriminatoria que está manejando el día de hoy ya la Fiscalía de la Nación como competente para investigar al presidente Castillo. Recordemos de que al día de hoy, en contra de todos los precedentes que tuvieron los anteriores fiscales de la Nación, se le viene investigando al presidente Castillo por el delito nada más grave que organización criminal, tráfico de influencias y el delito de colusión. Y contar con estos nuevos elementos que eventualmente lo implicarían no harían más que afianzar la investigación, pero con la limitación de que él no puede ser acusado durante su mandato, con lo cual así avance en buen camino la investigación, no podría él ser acusado sino hasta el final de su mandato. Pero aceleraría, por ejemplo, procesos como la vacancia. Sería un elemento que el Congreso de la República podría tomar en cuenta, pero a efectos de sostener una incapacidad moral, porque por estos delitos el presidente no puede ser destituido de la presidencia de la República, sino por los que expresamente están recogidos en el artículo 117 de la Constitución Claro, política. porque esos están referidos a temas de corrupción, pero sí incapacidad moral permanente. Sí. Lo mismo pasó con el presidente Vizcarra, que en su oportunidad también fue vacado por el Congreso de la República. Habría que ver si es que ante las evidencias que eventualmente podría recabar la Fiscalía, el Congreso de la República ve por conveniente también iniciar un proceso de vacancia por incapacidad moral. Esa ya es una decisión en rigor política que tendría que tomar el Congreso de la República. Sobre la amenaza que recibió Karelyn López, otra colaboradora eficaz, desde el punto de vista penal, ¿qué constituye, por ejemplo, estas amenazas? No solamente contra ella, sino también contra la prensa. Claro, podría constituir, por ejemplo, el delito de coacción y demostraría también la negligencia que existe en el resguardo policial que se le debe de brindar a una de las principales colaboradoras con las que cuenta el Ministerio Público. Debemos también tener en cuenta de que fue por Karelyn López quien se inició o quien diversificó muchos aspectos de la propia investigación, llegando primero a Samir Villaverde y con Samir Villaverde al propio exministro de Transportes. Así es que es vital prestar la seguridad a quienes están brindando datos trascendentes para que la investigación avance y para que también pueda recabar todos los indicios suficientes para implicar a quienes tengan que implicar. Y desde el punto de vista penal también lo que pasó con nuestros compañeros de Cuarto Poder fue un secuestro y por qué hasta la fecha no se han identificado, por ejemplo, a los responsables. Se ha discutido mucho sobre esto, si es que constituye o no el delito de secuestro, más aún cuando ha sido desplegado por
los ronderos, ¿no? Y si es que habría una jurisdicción especial para que ellos puedan desplegar este tipo de conductas. No obstante, si uno tiene en cuenta la normativa que regula este tipo de organizaciones, así como el acuerdo plenario emitido por la Corte Suprema el año 2009, toda medida, así sean estas desplegadas por los ronderos, tienen un límite, que es el respeto de los derechos humanos. El derecho de las demás personas a poder, por ejemplo, movilizarse de manera libre y a no sufrir inflexiónes físicas para poder de alguna manera penar algún tipo de conducta que los ronderos vean por conveniente hacerlo. Así es que desde mi punto de vista sí existen indicios suficientes para iniciar una investigación por el delito de secuestro, como ya lo viene haciendo en rigor la Fiscalía de Cajamarca. Veamos a qué puerto llega y si es que también pueden identificarse e individualizarse a las personas que han participado de este supuesto delito. Claro, porque hasta el momento no se han identificado a los responsables. Ahora, señor Carrión, con relación al tema del ministro de Defensa, ¿no? Usar el avión del Estado, él ha señalado, incluso se ha victimizado él y sus hijas, ¿no? Con relación a lo que sucedió con este viaje a Huánuco. ¿Ha cometido delito? Yo creo que existe sí un nivel de sospecha inicial simple para que la Fiscalía investigue estos hechos. Es más, ya la Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación en contra del ministro de Defensa por el delito de peculado de uso. Y aquí debemos de tener en cuenta de que no solamente es responsable quien usa un bien del Estado para una finalidad distinta, sino también de quien permite que se use un bien del Estado para una finalidad distinta. Y ese es el marco de la hipótesis incriminatoria que viene manejando la Fiscalía de la Nación. Veamos hasta qué punto llega, pero los elementos existen. Pareciera que no ha sido más bien un viaje de trabajo, sino más bien un viaje de trabajo aprovechando también un viaje vacacional o familiar. Eso es lo que no necesariamente el Código Penal permite. Claro, él ha alegado de que no sabía y que si sabía que era un delito no lo cometía, pero esto no lo, de alguna manera no lo condona. El derecho penal parte de la idea de que todos sabemos qué es delito y qué no. Puede haber una ignorancia sobre algún elemento del tipo penal, pero en este caso yo creo que el argumento se cae por sí mismo, más aún en atención de que el resguardo que él debía de tener de sus hijas no necesariamente aplica a la hija de 31 años. O sea, veamos hasta qué punto es sustentable los argumentos que él ha vertido ante la prensa y qué argumentos también él vierte dentro de la investigación fiscal. Pero todos debemos de partir de la idea de que conocemos perfectamente cuáles son los alcances de la norma penal. Claro, pero ya, si así no lo supiera, igual ha cometido el delito. Sí, es un tema en realidad que se imputa al conocimiento. Veamos hasta qué punto él también podía prever esa situación, porque si no todos alegarían en su momento que no conocían cuál era el alcance de la norma penal. Pero en este supuesto se parte de que todos conocemos a la perfección cuáles son sus alcances, salvo al alegar ello el ministro demuestre que en efecto desconocía cuáles eran sus alcances, lo que es muy complicado en una investigación fiscal. ¿Y cuál sería la sanción para este delito de peculado de uso y si le alcanzaría al ministro? Bueno, el delito de peculado de uso tiene una pena de 4 a 6 años. Veamos cuál es la imputación que está realizando la Fiscalía y ya si es que esto llega a un juicio y a una posterior sentencia condenatoria, será el juez quien evalúe cuál es la pena exacta que le correspondería por el hecho cometido. Muchísimas gracias por sus apreciaciones el día de hoy. Conversábamos con Andy Carrión, abogado penalista. Que tenga buen día. Muy buen día. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias aquí en Canal N.